Hola Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿tú qué tal? Pues bien, acá con un invitado de lujo especial, un gran amigo desde hace años, ya lo había tenido, ya lo había entrevistado yo acá y una vez está aquí, es Jackson Dory. Dory, espero haberlo pronunciado bien porque siempre se me va, y, quien es licenciado en lingüística y tiene una maestría en educación lingüística también. Jackson, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Edgar, Alejandro, es un gusto conocerles. Bueno, Edgar, es un gusto volver a verte. Estoy muy bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien, Jackson, acá, lloviendo acá en la ciudad de Puebla, pero todo bien. Entonces, pues, ¿qué tal? Vamos a comenzar a hablar sobre un poco, sobre los mitos que existen sobre la política estadounidense, que es la mejor del mundo, ¿no? Vamos a ver si eso es cierto, si no es cierto, qué tanto, no, qué tanto es cierto que nos engañan los estadounidenses, qué tanto que los mexicanos mismos nos engañamos o Latinoamérica engaña, ¿de acuerdo? Entonces, le cedo la palabra a Alejandro. Alejandro, te cedo la palabra, por favor. Claro, muchas gracias. Bueno, primero que nada, mucho gusto a Jackson. Muchas gracias por venir y compartir un poco de su tiempo para este programa que va a ser especial, porque vamos a escuchar de la voz de una persona que vive allá, que es nacida allá, pues cómo percibe ciertas cosas de la política y así, ¿no? Y primero que nada, me gustaría preguntarte, Jackson, ¿cómo ves tú, como ciudadano estadounidense, el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Estados Unidos? Es decir, acá en México, pues se tiene esa idea de que en los Estados Unidos está pues haciendo un buen manejo de la pandemia de COVID-19, que la mayoría de ciudadanos estadounidenses están vacunados y pues hace mucho la comparación, ¿no? Pero bueno, acá me gustaría preguntarte a ti como ciudadano, ¿cómo has visto este manejo de la pandemia? ¿Cómo consideras que ha sido la comparación, por ejemplo, de vacunas y demás? Pues sí, saber tu opinión como ciudadano. Bueno, sí. Pues por dónde empiezo. Por mi parte, mi experiencia del cuarentena, los toques de queda, yo creo que en general el gobierno, hasta el gobierno de Trump, bueno, los Estados Unidos en general lo han manejado más o menos bien. Um, Cuando estaba en poder Trump, obvio, no lo estaba tomando demasiado en serio y luego se le salió de las manos por completo y no, bueno, estaba demasiado avergonzado de decirlo, en mi opinión. Así que sí, pudimos haber hecho un poquito más por adelante para disminuir la tasa de infección en los comienzos del estallido de la pandemia. Um, pero cada estado en los Estados Unidos tiene bastante de control y autoridad sobre cómo manejan los cuarentenas, los toques de queda. Por ejemplo, yo estoy en Oregón. Es uno de los estados más progresistas, más izquierdistas, digamos, pero bueno, en espíritu, pero no, pero no en el gobierno, como es siempre, ¿cierto? Que los que están gobernando el estado no son tan progresistas como los ciudadanos. Esto creo que pasa en todas partes, pero lo tomamos bastante en serio, o sea, desde el febrero todos nos encerrábamos en las casas, todo se cerró, muchísimos restaurantes y bares se cerraron, unos por siempre. Um, la tasa de desempleo subió repentinamente. Así que hubo un fuerte golpe a la economía. Y es por eso que los republicanos, que son los más conservadores aquí en los Estados Unidos, más de libre comercio, libre mercado, este tipo de cosas, no querían cerrar los restaurantes y bares por miedo de lo que fuera a pasar a la economía. Entonces, en Florida, donde vive mi hermana mayor y su marido, pues en la primavera fui a visitarles. Um, y esto para muchos de mis amigos en Oregón no era aceptado, que todavía era demasiado temprano. Así que esto es como la percepción y la perspectiva de la pandemia aquí en Portland
específicamente, porque Portland es muy progresista y fuera de la ciudad no es así. Es más republicano, más conservador. Pero bueno, estoy desviando un poquito. Fui a Florida y hablé con mi hermana mayor y su marido. Su marido es muy de la gente rural, muy conservador, muy que el gobierno no se mete su nariz en mis negocios, básicamente. Y básicamente desde el principio del estadio de la pandemia, entonces desde febrero, mucho no ha cambiado para él. Después de 2 semanas, quitaron el toque de queda y todo volvió a lo que era antes. Y es por eso que muchas de las variaciones que hemos visto vienen de estas partes de los Estados Unidos, como Florida, Arizona, en el centro de los Estados Unidos. Así que como Miami fue durante la primavera, porque es como un lugar muy turístico, subió la tasa de infección como de 300% o algo así, un gran porcentaje de personas consiguieron el virus. Así que, otra vez, depende del estado. En ciertos lugares todavía estamos en cuarentena. Yo soy maestro, trabajo en un colegio público, así que yo fui una de las primeras personas que fue vacunadas. De hecho, la gobernadora aquí es muy progresista, liberal, pero a la misma vez ella tomó la decisión de que los maestros fueran vacunados antes de los mayores, para que pudieran volver a la escuela los chicos. Porque eso iba a estimular la economía más, para que los papás pudieran volver a sus trabajos y seguir el fluye natural de la economía en sus pensamientos. Así que yo creo que esto contesta bien tu pregunta. ¿Hay otra parte de la pregunta que empaté? No, yo creo que sí fue contestada de gran manera respecto a, sí, al tema de la pandemia y cómo han actuado los gobiernos de cada estado en los Estados Unidos y sobre todo la presidencia, porque como mencionas, una parte tocó con Donald Trump y otra parte ya le tocó a Joe Biden. Pero sí, muchas gracias por tu contestación, compañero. Yo tengo algo, dijiste algo muy interesante, Jackson, toque de queda. Y te voy a decir por qué. Fíjate que acá en México, voy a hablar del caso mexicano específico porque es donde yo estoy, no voy a hablar de todo Latinoamérica. Acá en México, el toque de queda era visto, o sea, si se planteaba, era visto como una dictadura, casi como si estuviéramos en una dictadura socialista. Por eso no se planteó el toque de queda. O sea, si el presidente mexicano, porque hay que recalcar algo, acá los estados no son tan libres como no tienen tanta independencia como en Estados Unidos, ¿eh? Acá toda decisión lo ejerce el presidente de la República. El toque de queda acá no se tocó porque las personas pensaban que si se hacía un toque de queda, estamos yendo a una dictadura socialista, es decir, que acá se impone lo que yo digo y no hay otra cosa. Entonces me sorprende que allá en Oregón se haya dado el toque de queda, ¿no? Acá no se podría haber dado el toque de queda. Y tú que radicas en Oregón, ¿cómo se dio ese toque de queda? Y no sé si te sorprenda que acá en México se piense que un toque de queda es algo que se piensa como socialista. Pues la verdad es que no me sorprende para nada. Yo, mirando las noticias, he visto la misma cosa ocurriendo en Europa Occidental. También siempre hay una reacción contra estos mandamientos. O sea, vivimos un siglo en el que nunca ha existido más libertad. Entonces, la primera vez que quitas un poquito de esa libertad, la gente va a reaccionar. Pero obvio, en mi opinión, era necesario. No puedes tener todo lo que quieras. A veces pienso que en el político actual, muchos ciudadanos se piensan como niños mimados, o sea, no saben qué es la libertad y tampoco saben qué es la dictadura.
si piensan que un toque de queda es básicamente igual a un sistema dictatorio. No lo es. La verdad es que he escuchado las palabras fascistas para describir estos mandamientos, y es como, bueno, si estudiaras un poquito más de lo que era el fascismo, no dirías eso. Es una breve respuesta a una tontería. Pues, bueno, me imagino que esta es igual en todas partes, pero más magnificado aquí en los Estados Unidos, no estoy completamente cierto por qué, pero sí, dentro de las ciudades es muy liberal, progresista, más o menos. Tienden a ser más de esta parte del espectro político. Pero bueno, en cualquier estado, la mayoría de la tierra cuenta con lugares rurales, y en esos lugares tiene mucho poder votar, y también la gente piensa diferentemente, y no estoy tratando de juzgar exactamente sus ideologías por completo, pero sí tienen más, no se confían en el gobierno. Es parte de cómo ven el sistema político, que deberían ignorar los detalles, y para que los municipios y los gobiernos más locales se involucren más en los asuntos diarios del Estado, y también que el libre mercado deja funcionar como debe de funcionar. Es menos totalitario, así que bueno, sí he visto muchas huelgas, muchas manifestaciones, mejor dicho, muchas manifestaciones contra los toques de queda, contra los mandatos sobre cubrebocas y tal, pero sí, dentro de Portland, básicamente todos dijeron, bueno, esta es la vida en la que estamos, no podemos cambiar el mundo en ese momento, así que tenemos que ponernos cubrebocas. Y, o sea, 5 minutos fuera de Portland es otro mundo. Ves banderas del Confederado, el país durante la Guerra Civil que apoyaba la esclavitud. Ves banderas de Trump, ves Blue Lives Matter, o sea, las vidas de la policía valen, básicamente. Así que es un gran cambio cultural, muy repentinamente. No sé si es igual en México, este cambio desde una ciudad hasta un lugar más agrícola. Sí, de hecho, qué interesante lo que acabas de mencionar, porque bueno, también en México pasa de cierta manera, ¿no? La cuestión sí social y de dignidad humana, por así decirlo, de educación y demás. Hay ciudades acá en México como Puebla, que sí céntricamente puede tener acceso a ciertas cosas como la educación, como la salud, obviamente con complicaciones, pero tú sales hacia la Sierra Norte, hacia la Mixteca, hacia la zona del volcán, y sí son situaciones más, pues sí, un poco más delicadas o de precariedad por muchas cuestiones, por una cuestión cultural, por una cuestión de años. Recordemos que, por ejemplo, acá en México todavía existen, pues sí, comunidades nativas, ¿no? Indígenas, como son mal llamadas, y pues sí. Y algo que tú mencionaste y que me llama muchísimo la atención es precisamente eso, cómo cambian entre estados, pues este contexto, la manera de ver las cosas, y sobre todo el método democrático que tiene el país de Estados Unidos referente al conteo de votos, ¿no? Es decir, cuando hay elecciones presidenciales, cada estado tiene derecho, o bueno, tiene pues cierto como peso en las elecciones, ¿me explico? A mí me gustaría preguntarte este aspecto, tú como ciudadano estadounidense, ¿qué tan de acuerdo estás con esta manera democrática de votar? Porque bueno, acá en México, pues sí se piensa mucho que en Estados Unidos existe una democracia plena, una democracia fuerte, basada solo en dos partidos políticos, como lo acabas de mencionar hace un momento, pero bueno, me gustaría de ti escuchar cómo piensas respecto a esta manera de hacer la democracia
y si tú estás de acuerdo de esa manera. Tu micrófono está apagado, Jackson. Perdón, gracias. Pues debería comenzar al explicar cuál es el sistema electoral en los Estados Unidos para los que no entiendan. Tenemos dos sistemas diferentes que se combinan, supongo. Tenemos el colegio electoral y también tenemos el voto directo de los ciudadanos. Así que si has visto los resultados de una elección presidencial aquí, la que es básicamente la única elección a que prestamos atención, pues verás dos resultados. Verás una tasa de los votos para un cierto candidato, así que 43 millones de votos para esta persona y 50 millones para otro. Eso no importa, así que puedes ganar el voto popular y perder la elección para la presidencia. Esto ha ocurrido muchas veces y tiende a caer en el lado de los republicanos, porque los republicanos manejan mejor los lugares rurales. Y bueno, esto es buen momento para mencionar el colegio electoral. El colegio electoral es, en mi opinión, representa el esqueleto feudal de nuestro sistema político. Es decir, que dueños de tierra básicamente todavía tienen la última palabra en las decisiones. Entonces no es una democracia directa, no funciona así, porque si funcionara así solamente tendríamos el voto popular y esta persona ganaría. Pero en vez de esto, la única razón por la que ganó Trump en 2016 es porque, bueno, no fue un engaño, ganó, pero fue muy estratégicamente inteligente. Básicamente pusieron un lugar blanco en ciertos distritos de gente de clase obrera, de gente blanca, de medio, de clase media, baja media, creo que está bien dicho, baja media, sí, la clase baja media, y trataron de convertir a estas personas para votar Trump. Y fue fácil porque muchos dijeron en aquel entonces que no confiaban en los demócratas por sus políticas en aquella época. Entonces, un pequeño cambio de tasa de votos en ciertos distritos cambia el estado en total. Así que Trump ganó 2 distritos que ni siquiera tienen ciudad, tienen muy poca gente, pero al final esto cambia la tasa de votos de cada distrito que gana y no se dividen los votos en cada estado dependiendo de cuánto ganas. Cuando ganas la mayoría de puntos, ganas todo el estado. Así que puedes ganar las ciudades y la gran población, no importa. Así que Michigan, Tennessee, Kentucky, muchos de esos estados, necesitas ganar Florida y Michigan y Pennsylvania para ganar. Y bueno, estos tienden a ser republicanos. Y esto se trata mucho de represión de votos de gente de color. Es mucho más difícil registrarse para votar. Hacen muchas restricciones para que se quede republicano, porque saben que esta es la manera en la que ganas. Y vas a escuchar muchas veces de los demócratas y los que votan contra Trump o contra los republicanos, que bueno, nosotros ganamos el voto popular, pero bueno, ojalá el sistema fuera de otra manera, pero no lo es. Entonces, no importa. Y oye, bajo esto me pareció bien interesante, o sea, el estar platicando contigo como que en ciertas dudas que hay, ciertas cosas que nosotros pensamos, porque acá en México
siempre te enseñan de alguna manera que la democracia estadounidense es lo mejor, ¿no? Y cuando nos llegan los programas o las series estadounidenses acá a México, siempre te dicen que la mejor democracia y el país de la libertad es Estados Unidos. Y con todo esto que me estás diciendo, tú dijiste que es un método feudal. O sea, me gustaría que hicieras como que un hincapié un poco más en esto y que explicaras un poco más, ¿no? Porque acá en México, cuando se hacen cualquier tipo de elecciones para diputados, senadores, presidentes municipales o presidente de la República, es por voto popular, es decir, es por voto directo, no es como tal el colegio electoral, cuántos puntos tiene, no, es el conteo de todos los votos y gana automáticamente, ¿no? Y siempre se dice que si algo ha funcionado y si la democracia estadounidense ha funcionado por más de 200 años, por más, casi 250 años, pues dicen que eso no tendría que cambiar. Entonces eso me parece súper interesante porque tú manejas que es un método feudal. Entonces me gustaría que nos explicaras un poco esto y por qué ves que es un método feudal. A ver si puedo. Pues deberíamos comenzar por el principio, lo que es la fundación del constituyente, de la constituyente de los Estados Unidos. Los que firmaron la Constitución, los que se pusieron en cargo de esta responsabilidad, todos eran terratenientes, eran dueños de tierra y eran bien ricos. Y estas no son noticias nuevas para muchos, pero sí, esa es la verdad, que eran terratenientes, blancos, hombres, y decidieron redactar esta constitución detrás puertas cerradas. Entonces, no tenían el apoyo total del pueblo cuando crearon este sistema. En aquel entonces sí era algo dicho progresista, porque lo era. Pero obvio también cuando tienes una reacción política, digamos, la reacción de muchos países americanos contra sus papás, los países europeos como España, Francia, Inglaterra, no queríamos este sistema monárquico, pero la verdad es que guardamos muchos fundamentos de ese sistema, aunque decíamos que rechazamos este sistema. Bueno, sí, dividimos un poquito más el control y el poder desde una persona hacia muchos, hacia 50 senadores, pero aquel entonces era aún menos. Pero la verdad es que al principio solamente pudieron votar los hombres, y en el sur sí existía en todas maneras un sistema feudal, lo que era la esclavitud de gente negra. O sea, era un sistema feudal. Si no era, ¿qué sería? Trabajaban por gratis, básicamente pertenecían a la tierra, y sus dueños normalmente eran muy ricos de esas plantaciones, de esas haciendas, para hacer un paralelismo a la historia mexicana. Estas haciendas tenían una forma muy similar en el sur de los Estados Unidos. Entonces, el gran poder, los grandes éxitos de los Estados Unidos sí dependían muchísimo del labor de los esclavos y también del control de la tierra de muy poca gente. Y así funcionaba. Entonces, ahora tenemos que hacer frente a este hecho para que lo podamos cambiar y para que este país sea más adecuado para cada tipo de persona. La verdad es que vamos a tomar estas ideas que proponían los fundadores, que decían en teoría que querían, y queremos implementarlos, pero verdaderamente y no solamente en teoría. Entonces sí, cada persona debería tener estos derechos, pero no solamente los terratenientes o los hombres blancos.
Entonces, la única manera de hacer esto es cambiar ese sistema. No por completo, pero tenemos que hacer arreglos bien grandes. Acabas de mencionar algo súper interesante que en la verdad, en lo personal, tengo mucha curiosidad de cómo lo percibe la sociedad estadounidense y sobre todo, por ejemplo, personas como tú que sí tienden a ser más libertarias, tienden a ser más de izquierda. Eh, Sabemos que después de la guerra civil o de la independencia de las 13 colonias, dentro de Estados Unidos no ha habido un conflicto como tal, es decir, no ha habido una otra guerra civil o ha habido un conflicto entre ideologías, como por ejemplo en otros países de Latinoamérica o incluso acá en México, hasta hace unos años, ¿no? Cuando empezaron como estas cuestiones de alzamiento, de protestas, como de George Floyd, por ejemplo. Eh, y tú como ciudadano estadounidense, ¿qué tan cerca crees que esté la sociedad estadounidense de enfrentarse como en, no digamos en una revolución, sino digamos en un conflicto civil entre ideas? Porque vemos cada vez más divididos ciertos sectores, como tú acabas de mencionar, sales a otros estados y se percibe, no sé, una tendencia más racista, una tendencia más conservadora, como tú mencionaste incluso al Partido Republicano, y otras sociedades como la que tú vives, que son más libertarias, que tienden a ser más de izquierda y demás. Esto aunado, y yo creo que podría ser otra pregunta, porque desde México sabemos, bueno, todo el mundo se sabe y desde México lo vemos como con mucho asombro, que la sociedad estadounidense tiene acceso a armas, ¿no? Eh, y es algo que pudiese ser parte de, porque, bueno, en las últimas protestas hemos visto cómo la sociedad estadounidense sale armada, pero ¿qué tan cerca está Estados Unidos de un conflicto interno? No digamos una revolución, sino un conflicto interno, y sobre todo también me gustaría, pues, tu opinión respecto al manejo de armas que tiene o el acceso a armas que tiene la sociedad. Pues a la cuestión sobre la cantidad de armas disponibles en los Estados Unidos, la verdad es que no, es como la caja de Pandora. En cuanto que lo abras, no puedes devolver la cosa que sale a la caja otra vez. Es demasiado tarde y no sé si es posible em, em, cambiar esto. Quizás poco a poco y otra vez, dependiendo del estado en el que estés, pueden añadir nuevas reglas y nuevas restricciones sobre cuáles tipos de armas puedes tener. Y sí hay movimientos para hacer esto, pero no tienen mucho éxito porque no reciben tanto dinero como reciben sus opositores. Sus oponentes son NRA, la Asociación Nacional de Rifles, y ganan millones y millones de dinero. O sea, su apoyo político y financiero de este lado es mucho más poderoso que los que no quieren que estas armas sean disponibles para cualquier tipo de persona. Hasta las leyes más básicas y sencillas, como de si tienes problemas de salud mental, tienes que hacer una prueba, una examinación o algo así antes de que consigas un arma. Hasta estos tipos de leyes la tenemos escrita en muchas constituciones estatales, pero no se llevan a cabo, o sea, no lo enfuerzan. ¿Está bien dicho? Entonces, bueno, no sé si esto va a cambiar. Quedamos muy lejos de hacer lo que hizo Australia o algo así, porque no somos Australia. Somos un país de pioneros, ¿no? que piensan que la tierra es suya y es lo que ellos crean con sus propias manos. O sea, la gente aquí con sus armas, o bueno, la gente conservadora que tiene estas armas, lo ven como si fueran parte de su familia, es como parte de su cultura. Y bueno, la otra cuestión que me pusiste sobre los conflictos internos aquí, la verdad, creo que quedamos bien lejos de un verdadero conflicto interno, pero sí hay una subida de ataques terrorísticas
de gente blanca. La verdad es que, y esa es una cosa que siempre que tengo que decir a mis familiares más conservadores, que la mayoría de ataques que vivimos en este país de armas no vienen de musulmanes, no vienen de extranjeros de otro color. El gran porcentaje de estas personas son hombres blancos. Entonces es un problema de, la verdad, de salud mental. Muchos hombres de nuestra edad sienten como que no tienen propósito. La verdad es que ¿acaso tengan una crisis existencial, pero no hacen frente a esta cuestión porque tienen su internet, 4chan, 8chan, entonces se meten en esos sitios y escuchan las voces que dicen que de hecho es la culpa del mundo y no el tuyo, de que el sistema es así. Y bueno, diría que, bueno, sí, hay muchas cosas de que no es la culpa de ellos, pero en estos sitios web se radicalizan y es por estos sitios web donde aparecen los terroristas que hicieron el ataque en New Zealand, en Nueva Zelanda. Vino de 8chan en mi universidad de Santa Bárbara, en California. El año antes de que viniera, hubo un ataque y él también participaba mucho en 4chan. Entonces, la verdad es que no creo que lleguemos muy cerca a un conflicto armado entre otras ideologías. Sí aparecen en las calles, por ejemplo, bueno, yo vivo en Portland, es una ciudad conocida por su radicalismo, su izquierdismo. Y durante las manifestaciones de George Floyd, sí hubieron conflictos. Hubo conflictos entre los izquierdistas y los Proud Boys de los derechistas, pero no llega al punto que experimentamos en los años 60, hasta en los años 80, cuando hubo el bombardeo de Oklahoma City. Esto fue un ataque grandísimo, donde un supremacista blanco estalló un edificio estatal. Entonces, sí se siente esta tensión ideológica, pero la verdad es que no, creo que hay menos violencia ahora en muchas maneras que antes. Oye, y ahorita que estaba diciendo Alejandro esto, o retomando este tema de George Floyd, fíjate que acá, no sé cómo sea, pero acá en México también existe racismo, y racismo con las personas de los pueblos originarios, las que vienen siendo, y porque a nosotros se nos olvida, o sea, vives en la ciudad, pero en la ciudad eres mexicano, y ellos pues no lo son, o sea, igual está igual de marcado, ¿no? Y a mí me sorprende mucho porque hay muchas personas que cuando escucharon la noticia, porque fue una noticia a nivel mundial lo que había pasado lamentablemente con George Floyd, se espantaron, ¿no? Se horrorizaron, y después te haces pensar, entonces, no, pues acá también existe el racismo acá en México con esas personas, y cómo, o sea, es lamentable la pérdida de cualquier vida, pero se llega a pensar acá en México que la vida de un país de primer mundo es más importante que una vida de acá, de un país en desarrollo, ¿no? Como México. Entonces a mí se me hizo como que algo preocupante que se preocupara mucho por algo que pasaba en Estados Unidos, contexto estadounidense, y acá en México no se volteara a ver que realmente también existe el racismo, y han matado infinidad de personas indígenas, y no se hace, y no salen las personas a marchar sobre de eso, ¿no? Entonces, me gustaría saber, o cuál es tu perspectiva, si se llega a pensar en Estados Unidos que en los países como México existe un racismo interno, o sea, o no lo ven como países racistas, o ¿cómo ven esta situación? Bueno, puedo hablar de mi parte, porque yo soy un estadounidense extraño, porque a quien le interesa bastante los asuntos latinoamericanos, así que sé mucho más que el típico
ciudadano de los Estados Unidos. Yo creo que sí, la mayoría de la gente aquí diría que sí existen sistemas racistas en América Latina también. Toman una distinta forma que existe aquí. Y bueno, yo creo que lo había visto de primera vista durante mi estancia en México. Por ejemplo, cuando daba clases de inglés a un colegio privado, trabajaba para los élites de Puebla, la verdad. Y me daba cuenta de esto. Tenía el privilegio de trabajar allí y ganar un buen sueldo como extranjero. La mayoría de los chicos eran güeros, ¿no? Tenían piel más blanco. Sí, sí habían gente de otro color. Y un día, creo que te había contado esto, Edgar, pero hubo un día en que iban a grabar un anuncio para el colegio, para compartir en su sitio web. Y iban a grabar la clase mía y la clase de mi colega, que también es estadounidense. Uh, y nos dimos cuenta de que estaban quitando los chicos que no tenían piel blanco, básicamente. Así se veía. Y cuando se siente, a lo mejor es cierto, ¿no? Así que se enojó tanto mi colega que se marchó aquel día. Y bueno, no se renunció porque cambiaron cómo iban a grabar y unos de los chicos regresaron, pero sí hubo muchos casos como esto durante mi estancia ahí. Y es obvio en la división de pobreza también. O sea, la mayoría de los blancos en México no están en esta grave pobreza que existe en México y tanto como en los Estados Unidos. La gente de color en todos los lugares postcoloniales sufren más de la pobreza en porcentaje. Y bueno, esto tiene que venir por esos sistemas racistas y blancos supremacistas que vino antes. Porque en algún tiempo era planificado así. Y ahora en nuestros días, con nuestro lenguaje liberal y progresista, todos decimos, pues, ya no somos así, pero los sistemas siguen teniendo sus efectos y no hemos hecho estos cambios para arreglar generaciones y generaciones de opresión para esta gente de color. Entonces, sí, el racismo existe, pero muchos no hablan del tema. Claro, y que es un tema que, como mencionó Edgar, no solo existe en la sociedad estadounidense, ¿no? Como se cree o como realmente nos los dan a entender, y históricamente ha sido así, sino que también en el país y en Latinoamérica y Europa y incluso en todo el mundo sigue existiendo este racismo, ¿no? Hacia la gente de color, hacia la gente de los pueblos originarios, hacia la gente de clase media baja, la clase baja. Y algo que me gustaría mencionar y preguntarte sobre todo es el tema de la censura que pudiese haber en los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? Como sabemos, hace no mucho Cuba entró como en un conflicto social interno referente a los problemas que de por sí Cuba viene trayendo, como la mayoría de países en Latinoamérica, pero con la condición o con la característica eh, claramente mediante una manipulación mediática de que es socialista, ¿no? Es decir, si Cuba es socialista, se creó la imagen mala, se crea el estereotipo malo del país y empiezan todas estas cuestiones de que no, y es que en Cuba hay censura, en Cuba hay pobreza, en Cuba tal, ¿no? Pero volteamos a ver, y no solo en Cuba hay pobreza, ¿no? Sin necesidad de ser un país socialista, pues vemos que en la mayoría de países capitalistas hay pobreza, hay marginación, hay poco acceso a educación y sobre todo hay censura, ¿no? En México le existe, en Cuba existe, existirá y existió, pero en Estados Unidos, es decir, creemos que en Estados Unidos hay una libre, pues sí, ¿no? Como expresar tus ideas libremente, sin necesidad de que el gobierno te censure o tal, pero pues sí, ¿no? Hemos visto que en lo largo de todo el tiempo, pues sí, ¿no? O sea, el Estado sí se mete, el Estado sí censura,
pero bueno, me gustaría a ti escucharte, porque pues yo lo digo desde afuera, pero alguien que está allá, ¿qué tanto percibe la censura por parte de los medios de comunicación y sobre todo por parte del Estado? Pues siento como que en los Estados Unidos, una manera en la que nos diferenciamos a nuestros compatriotas en Europa Occidental es que tenemos el discurso libre. Y en Inglaterra, por ejemplo, no tienen el discurso libre. No puedes decir lo que quieras. La verdad es que hay penales para esto. Entonces, en los Estados Unidos es un caso extraño. No es algo, bueno, lo damos por hecho aquí en los Estados Unidos, pero no existe en todos los lugares democráticas y liberales. Y bueno, muchos no saben de ese tema, pero ¿cómo decir? Yo creo que no hay mucha censura, pero el problema es que el discurso que oyes depende del dinero que lo apoye. Entonces, cuanto más dinero tengas, mejor escuchado es tu idea. Y esa es otra forma de opresión, porque, bueno, esto tiende a beneficiar los que ya tienen mucho poder y mucho dinero y muchos beneficios. Entonces, las narrativas que no son populares, por ejemplo, en mi opinión, bueno, yo con la camisa de Bernie Sanders en este momento, pero Bernie Sanders también hablaba muchísimo de que los medios no le prestaban atención. Hasta ganó una elección durante las elecciones primarias en 2019. Ganó la primera elección de las primarias para los demócratas. Pero en vez de que dijeran esto, en un título de un periódico famoso que leí, dijeron quiénes ganó el segundo y tercer lugar, pero no mencionan el nombre de Bernie Sanders. Y también hubo otro momento en el que otro periodista muy popular, o sea, no alguien que tiene como las mejores horas en las noticias, después de que ganara Bernie Sanders en Nevada, lo que sorprendió a todo el mundo. Todos pensábamos que iba a ganar las elecciones primarias. En ese momento, este periodista reaccionó como si los nazis estuvieran a las fronteras de Polonia. Y de hecho, él dijo exactamente esto. Y estaba empezando a describir como fusilaciones en las plazas y tal, y tal, y tal. Y es como que sí, a veces hay sesgo en los medios, ¿no? Y es importante criticar esto para echarle la luz. Pero obvio es no sé cuál es la metáfora en español, pero es una espada, ¿no? Con dos lados, con dos bordes. Doble filo, una espada de doble filo. Una espada de doble filo, exacto. Double-edged sword. Porque, bueno, también Trump puede usar esta narrativa para decir que todo lo que dicen es mentira. Así que no hay censura, es más ignorancia y preferencia a ciertas narrativas que benefician, y aquí soy marxista, supongo, que benefician a la burguesía, ¿no? A los que manejan las cosas financieras. Oye, fíjate, antes de que empezáramos a grabar, estábamos hablando de la falta que hace en dialogar, ¿no? Y anteriormente tú y yo ya lo habíamos platicado de la falta que hace del diálogo entre, no sé si decirlo, pueblos, ciudadanos, personas, o sea, por ejemplo, dialogar contigo sobre la situación estadounidense que de alguna manera influye mucho en Latinoamérica, en México, y hablar de la cuestión mexicana contigo es como que realmente quitarnos tantos mitos que tenemos, ¿no? Y tantas cosas que nosotros llegamos a suponer. Y con esto que tú estás diciendo me parece súper interesante.
siempre, ¿qué tanto? Ve, fíjate, ahorita yo te estaba escuchando y mi mente empezó como que a volar y yo dije, no, o sea, lo que me está diciendo está súper genial. ¿Qué tanto te venden la libertad, pero la libertad se vuelve opresión? Es decir, hace rato tú dijiste lo que todos en Latinoamérica vemos, o por lo menos en México, que quien tiene dinero, o sea, yo tengo la libertad de hablar de lo que yo quiera, pero esa misma libertad me va a hacer que si yo elijo entre Alejandro y entre Jackson, pues yo puedo hacer a un lado a cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque soy libre. Pero en esa misma libertad estoy ejerciendo un discurso también de negación del otro. Y fíjate que es una forma de censura totalmente distinta, ¿no? Porque yo estoy diciendo, yo soy libre, y yo soy libre de hablar como con Jackson, como que con Alejandro, pero yo voy a elegir. Entonces es una censura totalmente distinta del mismo diálogo. Y a esto que estaba, ¿por qué digo esto? Y creo que lo voy a explicar un poco mejor. Fíjate, algo que estaba diciendo Alejandro cuando estábamos hablando esto sobre la libertad, es que en Cuba lo que está sucediendo, o lo que sucedió en Cuba en el último mes, pues fue muy trágico, ¿no? Y no se habla, no sé si se habla en Estados Unidos, pero acá en México se habla mucho sobre el embargo comercial que tiene Cuba con Estados Unidos, pero no solamente es un embargo comercial. Fíjate, yo te voy a decir, Estados Unidos, tenemos que decirlo así, ahorita está por arriba de China, pero crea la mayor tecnología de todo el mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos le vende tecnología a casi todo el mundo. Entonces, cuando Estados Unidos le vende a países latinoamericanos, les prohíbe que le vendan a Cuba. Dicen, entonces, ya ahí cambia, porque tú puedes tener todo el dinero del mundo y puedes ir al supermarket a comprar, pero el supermarket te va a decir, yo elijo a quién le vendes y a quién no, ¿no? ¿Por qué? Porque soy libre. Pero qué tanto esa libertad se vuelve en censura igual, ¿no? Porque se habla mucho de Cuba, se habla, pero de este régimen socialista, y como decía bien Alejandro, pues en Honduras es totalmente capitalista, y El Salvador igual. De hecho, El Salvador y Ecuador manejan el dólar estadounidense como moneda por la crisis que tienen, pero aún así siguen igual de pobres. Entonces, ¿qué tanto este discurso se vuelve, como tú lo estás diciendo, de alguna manera polarizado? Porque se habla mucho, yo no sé qué tanto se hable, bueno, yo sé que a ti sí te interesa mucho saber esto, pero no sé qué tanto se hable en Estados Unidos sobre la base que hay en Guantánamo, Cuba, y que ese es un territorio que no es de nadie, o sea, ni siquiera no es considerado ni estadounidense y no es considerado ni cubano, que por cierto también ahí los guardias tienen un McDonald's. Pues fíjate que hay muchos beneficios de ser el gran imperio del mundo, y uno es que tú puedes controlar la narrativa. Entonces, ¿cuántos momentos en la historia de los Estados Unidos tenemos? Podemos ir contando, pero creo que sería demasiado tiempo, en el que hubo elecciones libres en Guatemala, por ejemplo, en los años 50, y ganó un demócrata social, y Jacobo Arbenz, me refiero. Y entonces, bueno, por algunas razones, por intereses de ciertos empresarios, acabamos involucrándonos en este país para quitar a Jacobo Arbenz de poder, para poner a alguien más preferible en su lugar, ¿no? Entonces tenemos tantos ejemplos de eso, lo que ocurrió en Chile, el otro 11 de septiembre, de que no hablamos en los Estados Unidos. Hablamos del único momento en el que nosotros recibimos un ataque, porque vaya que horroroso fue, sí, la verdad, pero al mismo momento esto pasa todo el tiempo fuera de la burbuja del imperio, y no prestamos atención. Entonces, bueno, con Cuba es un buen ejemplo de... ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Que, bueno, los Estados Unidos no quieren rendirse. Sabemos que, bueno, es un ejemplo de un tipo de comunismo que, bueno, no, obvio tiene sus problemas. La verdad, en mi opinión, yo creo que el
la forma de totalitarismo que existe en este país, el tipo de censura, supongo que quedo un poquito más al espectro liberal en ese sentido, de que sí tiene que haber más democracia, con una D mayúscula, para que existan fundamentos socialistas y demócratas en un Estado. O sea, si esos sistemas no tienen el apoyo del pueblo en un proceso electoral y demócrata, en algún momento van a tener problemas. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Fidel y su hermano ya no están, entonces el liderazgo tiene nueva cara y no es igual. Podría sobrevivir con Fidel y obvio hicieron muchísimas buenas cosas, pero es el momento en el que sí el pueblo quiere cambios y por el internet, por la manera en la que funciona el libre comercio, algo tiene que cambiar porque los ciudadanos de Cuba saben de que puede existir una forma de democracia con estos programas socialistas que tienen. Sí puede existir, o sea, hay muchos ejemplos en Escandinavia de que pueden tener estas protecciones contra las peores partes del capitalismo y del mercado global, mientras tener una forma de democracia. Y eso es algo que, bueno, evitaban. Y creo que esto es el cambio que va a llegar. Y si no hacen este cambio, no sé, que quizás los Estados Unidos haga un golpe de Estado secreto, quién sabe, no sería la primera vez que lo hacemos. Entonces, es importante que ellos se den cuenta de que, bueno, el tiempo se va rápido. Los Estados Unidos casi se involucró en Venezuela hace un rato. Bueno, intentaron, la verdad, y lo capturaron unos soldados estadounidenses ahí. Entonces, pero es verdad que estarían en un estado, en una situación muchísimo mejor si no hubiera este embargo. Y el embargo es un farso y las Naciones Unidas está completamente en contra de ella. Pero el problema es que los Estados Unidos tiene la decisión final en todo lo que pase con las Naciones Unidas. Entonces, si sea algo de Israel y los palestinos o de Cuba, no importa. Nadie puede decir a los Estados Unidos que hagan lo que quieran. Porque, ¿qué puede hacer los Estados Unidos? Lo que hicieron durante la guerra en Irak en 2003. Básicamente daban bonificaciones y dinero y apoyo militar y tal a ciertos estados para que votaran en su apoyo en las Naciones Unidas. Es lo que hacen también. Es por eso que Panamá votó en contra, votó con los Estados Unidos en una decisión sobre Israel, porque los Estados Unidos sabía que nadie iba a votar con ellos, porque hasta Francia e Inglaterra se dan cuenta del colonialismo que está pasando en Israel y Palestina. Entonces tienen que dar apoyo financiero y militar a esos lugares si quieren estas amistades políticas. Claro, y sobre todo, como tú mencionas, el imperialismo, ¿no? que ha existido desde hace años por parte de los Estados Unidos. Recordamos en Cuba, Venezuela, las operaciones Cóndor, el financiamiento de golpes de Estado, el financiamiento de actores políticos, como mencionaste, con Juan Guaidó en Venezuela y demás. Y bueno, como para ir concluyendo y cerrar esta gran charla que estamos teniendo contigo, me gustaría que nos dijeras, nos recomendaras, primero, alguna fuente de información, ya sea por parte de periódicos o demás de Estados Unidos, que sean, o que tú consideres serios, pues, porque pues es parte de la información, ¿no? De informarnos nosotros como latinoamericanos, como personas que están alejados o no viven en ese país, para informarnos bien, para saber qué es lo que está pasando realmente y sobre todo cómo hacer esa reflexión de decir, bueno, o sea,
no todo lo que a lo mejor diga Estados Unidos es verdad, ¿no? Porque pues sí, tengamos en cuenta que Estados Unidos controla muchos países y maneja, como tú mencionaste hace un momento, la historia a su favor, ¿no? Dicen, como decía Churchill, ¿no? Quien gana la guerra, pues es el que va a contar la historia a su favor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cómo nos recomendarías y sobre todo, ajá, qué fuentes de información? Sí, sí, claro. Pues debería empezar con Jacobin, Jacobin en francés, se escribe como Jacobin, ¿no? De hecho, tienen una nueva rama en América Latina, entonces sí tienen artículos escritos en español, pero es la única revista a que yo me he suscrito y es brillante, o sea, me encanta la diseña que tienen. La verdad es que con tanta desesperanza que hay en la política actual, ellos me dan muchísima esperanza y me enseñan nuevas estrategias para continuar en la lucha para un Estado que sirve mejor a su pueblo, ¿no? Entonces, Jacobin. Hay también el trabajo de Naomi Klein. De hecho, tiene un breve libro sobre Puerto Rico, lo que es súper interesante. Habla un poquito sobre los empresarios como tipo Elon Musk, que quieren construir grandes edificios en Puerto Rico para minar Bitcoin y otros efectivos digitales. Es súper interesante, habla un poquito sobre el colonialismo y el imperialismo estadounidense en este país. ¿Y qué más? Esos son los más importantes, creo. Sí, Naomi Klein tiene la teoría del shock, que es súper buenísima. Y ahorita que la dijiste, la pueden ver en YouTube. En YouTube está la teoría del shock, está en idioma original, idioma inglés y idioma traducido y subtitulado para quien le interese. Pues Jackson, te agradezco mucho tu tiempo. Siempre es muy bueno dialogar contigo porque nos das una perspectiva totalmente distinta y no y eres como platicábamos y nos divertíamos la otra vez, no reíamos, no eres un gringo diferente, no eres alguien totalmente diferente que te interesa realmente mucho de la política. Y te agradezco, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, Alejandro, por tus preguntas siempre tan acertadas y que fluyera el diálogo. Pues, No, muchas gracias a ustedes, principalmente a Jackson, claramente, por compartirnos, ¿no? Su tiempo y por compartirnos su pensamiento, que como menciona Edgar, pues es a veces un poco difícil encontrar diálogos con personas de allá como los hemos tenido contigo. Y pues sí, muchas gracias, Jackson. pues Edgar y Alejandro, muchísimas gracias. Ha sido encantador hablar con ustedes y espero haberles enseñado un poquito sobre mi país. Sí, sí, por cierto, para todos los que nos están escuchando, Jackson, vamos a hacer más videos con Jackson, o sea, no van a ser tan seguidos por obviamente las cuestiones laborales que tenemos cada uno de nosotros, pero cuando haya cuestiones importantes en política, pues estaremos contactando con Jackson y seguir dándonos. Va a ser nuestro corresponsal allá en Estados Unidos, en Portland. Pues muchas gracias, Jackson, estamos en contacto. Adiós, gracias.